En este video explicaremos el concepto de recursividad. Este es un concepto que es muy utilizado dentro de lo que es la resolución de algoritmos en lenguajes de programación. Para explicar este concepto utilizaremos un ejercicio y consiste básicamente en hacer uso de la función factorial. Bien, como ustedes sabrán, cuando estamos resolviendo el factorial de un número, básicamente lo hacemos de la siguiente manera. Voy a utilizar aquí comentarios para ir explicando. Si necesitamos calcular el factorial de 5, básicamente lo que tenemos que hacer es, lo voy a poner acá, hacer la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto sería el resultado que buscamos obtener. Matemáticamente, esta función la podemos definir de la siguiente manera. Si queremos calcular el factorial de n, vamos a decir que esto es igual a n por el factorial de n-1, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Ahora, si desglosamos esto, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. 5 factorial es igual, en base a la definición matemática, a 5 por el factorial de 4, que en este caso a su vez esto se convierte en 5 por, y el factorial de 4 es n, que sería 4, por el factorial de n-1, que sería 3. Ahora, para el factorial de 3 sería 3 por el factorial de n-1, que sería 2. Y acá tendríamos 3 por el factorial de 2, que sería 2, por el factorial de 1. Y finalmente llegamos a nuestra solución donde decimos que 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2, y el factorial de 1 se convierte en 1. Esto que estamos haciendo acá básicamente denota lo que en matemáticas se conoce como el concepto de la inducción. ¿Por qué? Porque básicamente estamos utilizando la misma función para ir resolviendo el problema que estamos haciendo, que es lo que hemos venido desarrollando acá en cada uno de los pasos que ejecutamos para llegar a la solución. Ahora, dense cuenta que esta función que está acá, que estamos llamando la factorial, que es la que matemáticamente definimos acá, la hemos venido ejecutando una cantidad de veces. Ahora, lo importante es de que para poder romper este ciclo de llamadas consecutivas que hemos venido ejecutando acá, debemos de tener lo que se conoce como un caso base. Y el caso base básicamente es el momento en el que nosotros encontramos una condición en la cual ya no necesitamos que esta función se siga llamando de forma recurrente, que en este caso es cuando lleguemos al valor de n igual a 1 en la función factorial, vamos a retornar este valor. Bien, ahora veamos cómo podemos nosotros definir una función de tipo recursiva para poder resolver el problema del factorial. En este caso voy a escribir una función que la voy a llamar factorial,
y que va a recibir como parámetro el número n, que en este caso, por ejemplo, para el ejemplo que estábamos haciendo es 5, y esto me debería devolver el resultado del factorial de 5. Ahora noten que acá, por ejemplo, todavía no tenemos definida la función. Acá, por ejemplo, podemos utilizar esta opción de acá, donde le vamos a decir a Visual Studio que nos genere un método de forma automática. Ok, ahora tenemos acá nuestro método factorial. El primer paso para definir una función recursiva es definir el caso base. Recuérdense que les comentaba que el caso base es aquel en el que ya no necesitamos que esta función se llame a sí mismo n cantidad de veces. En este caso lo que vamos a decir es si n es igual a 1, pero en este caso p es igual a 1, entonces lo que necesitamos es retornar el valor de 1. ¿Sí? En caso contrario, lo que necesitamos es, en base a esta definición, retornar p por, y en este caso, se lo voy a corregir esto, p por, y aquí dice el factorial de n-1. Esto sería, llamo a la función factorial, pero p menos 1. Y básicamente con esto tendría resuelto mi problema. Si yo, por ejemplo, acá escribiera el resultado, lo podríamos poner como el factorial de, en este caso, como no estamos utilizando una variable para esto, sino un valor fijo, de 5 es igual a, y en este caso el resultado lo estamos obteniendo en resultado. Vamos a poner un readline para que podamos detener la pantalla de la consola y vamos a ejecutar. Entonces vean que en este caso tenemos el factorial de 5 es 120, que si hacemos la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, vamos a ver que es exactamente el valor esperado. Bien, en este caso, por ejemplo, para no estar repitiendo este valor y dejarlo fijo, voy a definir n y vamos a calcular ahora el factorial de 3. Vean que en este caso el factorial de 3 es 6. ¿Y esto por qué es? Porque básicamente el factorial de 3 sería el equivalente a 3 por 2 por 1, que es esta parte de acá. Si queremos ver el número de llamadas que se están ejecutando acá, podríamos escribir acá un console.grinding. Pero básicamente lo que yo quiero ejemplificarles acá es cómo es que se está ejecutando este algoritmo. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a traer esto para acá, que nos va a servir para poder debuguear el programa, para que vayamos viendo cómo se está ejecutando. Ok, aquí puse un breakpoint, y aquí lo que vamos a hacer es ejecutar paso a paso la función. En este caso vean que le estoy enviando el valor de 3. Y aquí estoy entrando
a la función, y en este caso lo que tenemos básicamente es n que era igual a 3 y preguntamos, es en este caso p igual a 3, igual a 1, perdón, este caso no se cumple. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por el factorial de p menos 1. Esto quiere decir que básicamente ahorita estamos en este caso y ahorita estamos llamando al factorial de 3 menos 1 que es 2. Esto nos va a generar la siguiente iteración, que en este caso, si lo vemos acá, vamos a invocar otra vez. ¿Y aquí qué pasó? Esta función se llamó a sí misma, solo que ahora vean que el valor de p es 2. ¿Por qué? Porque llamamos al factorial de n-1, que en este caso es 2. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Decimos, ¿es p igual a 1? No. Entonces, vamos a hacer p por factorial de p menos 1. Entonces, ahorita estamos con 3, que recuérdense que esta fue la llamada anterior, por, en este caso vamos a hacer 2 por el factorial de 1. Entonces, en este caso, esto ya me tendría que devolver 1, que sería el caso base. Volvemos a entrar, p es igual a 1. En este caso se cumple y aquí me retorna 1. Quiere decir que ya llegué al caso base. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que todo lo que se había quedado pendiente de ejecutar, básicamente se va a ir ejecutando de forma recursiva hacia atrás, porque esto quedó en memoria para poder ir resolviendo los valores que habían quedado pendientes. Y de esta manera encontrar el resultado de este problema.